Dios le bendiga en esta hermosa tarde, o día o noche, dependiendo la hora y el país en que nos esté viendo. Aquí estamos en este espacio que es así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Estamos aquí para hablar de la palabra del Señor y esta vez traemos un tema muy importante. Es muy importante porque es un tema que nos va a llevar a reconocer eh, desde el alcance que ha obtenido la caída o el pecado de Adán. Vamos a estar establecidos en Génesis 3, versículo 6. Vamos a leer en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y comieron, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Gracias, Señor, por tus palabras. Gracias, Señor, tus palabras son buenas, palabras son fieles. Gracias, Señor, por tus hermosas y santas palabras. Aleluya. Bueno, el tema el cual vamos a estar edificando es el alcance del pecado de Adán. El alcance del pecado de Adán, así como dice el tema, el alcance del pecado de Adán, alcance es la trayectoria que trae ese pecado. Quizás alguno preguntaría por qué el alcance. Como todos sabremos, algunos saben, quizás algunos no sabrán, eh, todo aquel que nació por debajo de Adán trae consigo un arrastre de ese pecado. Y es algo que se puede ver hasta en la naturaleza, o sea, en lo humano. Se puede visualizar. Si una persona, si dos padres están contagiados con el VIH y los niños que nacen descendientes a ellos nacen portadores. Ellos no decidieron nacer con esa condición, pero sus padres la tenían y arrastraron eso. Así mismo pasa con lo que es el pecado que se cometió en aquel jardín o en el huerto. Entonces, ese arrastre consigo lo traemos cada uno de nosotros, todo ser vivo, humanamente hablando, sea hombre y mujer, trae consigo lo que es ese pecado. Ahora bien, hay una diferencia, el cual vamos a estar dejando a nuestro hermano Joan para que esté hablando de algunas de ellas. Dios les bendiga grandemente. Cada uno de los oyentes que están escuchando, viendo este espacio. Como el varón dijo, en realidad mi nombre es Jesús Asensio de la Cruz, mejor conocido como Joan. Estamos aquí para también continuar hablando del tema que se leyó, de la palabra que se leyó, de que el tema es el alcance del pecado de Adán. Un tema muy amplio y vamos, de acuerdo a como el Espíritu nos ministra aquí, argumentar unas cuantas palabras de esto que se leyó acá. Y hay que ver algo acá con respecto a esa consecuencia que hizo Adán al desobedecer y comer del árbol, ya que Eva fue engañada y Adán desobedeció. Y quiero aportar con respecto a que el varón estuvo hablando de cuando las personas si dos personas tienen el SIDA o algo y todos los niños que nacen después de ahí nacen portadores. Y verdaderamente así es, de acuerdo al pecado que aconteció, porque antes de acontecer el pecado ellos no hubieran tenido hijos,
ni hubieran tenido, ni hubieran empezado lo que es a multiplicarse. Luego de que desobedecieron, vemos que pasan todas las cosas y ver que de Adán proviene toda la raza humana. De ese solo hombre, Adán, viene toda la raza humana. Dice la palabra que aún la misma mujer, Eva, fue tomada de Adán. De Adán provienen todas la raza humana. Y por ende, entonces, todos somos pecadores. Entonces, Adán nos encerró bajo esta maldición en la cual la raza humana se encuentra, porque todos somos descendientes de Adán. Entonces, la gravedad de lo que él hizo allá en el huerto de Edén, al desobedecer a Dios, abarcó a todo. Ese solo pecado nos encerró a todo en esa maldición, bajo ese poder del pecado, que es dominado por el príncipe de la tiniebla. Por eso vino alguien a acabar y a deshacer con ese plan, y que la cual quiero dejar que el varón aporte algo con respecto a lo que sigue hablando el tema. Buenas tardes, Dios le bendiga. En continuidad con la trayectoria de lo que hemos estado hablando, mi hermano Edwin hizo la introducción, Joan abundó algo acerca del tema, que es el alcance del pecado cometido por Adán allá en el huerto de Edén. Primero tenemos que señalar quién es Adán. Conforme a la narrativa bíblica, después que Dios crea el mundo, ordena todas las cosas, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Dice que tomando del polvo de la tierra, hizo al hombre, sopló aliento en él, lo cual el hombre recibió la vida, y le dio órdenes a Adán. Dentro de ella le dio la orden de que tomara dominio de toda la creación, porque es bien cierto que Adán es el sello de la creación de Dios. Dios creó todas las cosas por su palabra, pero al momento de hacer Adán, lo hace con sus propias manos. Gloria al Señor. O sea, que Adán tenía cierta facultad, la cual no tenía el resto de la creación. Y si adelantamos un poco la historia, nosotros, después de la creación de Eva, que fue hecha de la costilla de Adán, a mí me parece visualizar a Adán repitiéndole a Eva lo que ya Dios le había dicho a él, lo cual Dios le había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiences ciertamente morirá. Pero a donde queremos enfocarnos, el centro de esta espacio en esta tarde, es cómo desobedecieron Adán y Eva. Mencionamos a Adán primero porque a Adán se le da la autoridad, a Adán se le dio el dominio de la creación. Es tanto así que Adán le puso nombre a todos los animales que existen, todas las plantas que nosotros conocemos, las distintas especies que se conocen en todas las naciones. Adán fue quien le puso nombre. O sea que Adán tenía una mentalidad desarrollada, como dice la palabra, que fue hecho a la imagen y la semejanza de Dios, no solamente físicamente, sino también de manera intelectual, aunque con sus limitaciones. Gloria al Señor. ¿Por qué digo con sus limitaciones? Porque hay cosas que Dios puede hacer que el hombre no la puede hacer. Gloria al Señor. Y bien, Adán teniendo este mandato, si nosotros vamos al inicio del capítulo 3, nosotros vamos a encontrar donde la palabra dice, su primer versículo: y la serpiente era más astuta que todas las bestias del campo. Y esta palabra, la serpiente, aunque envuelve un ser físico,
por la palabra nosotros entendemos que detrás de esto hay una entidad espiritual. Porque bien es cierto que a pesar de que Adán y Eva estaban en el huerto, en la tierra ya había una entidad espiritual, la cual había sido detronada por querer ser semejante a Dios. Fue expulsada, gloria al Señor, de la presencia de Dios. Y este ser estaba por ahí y viendo, quizás puede decir que viendo como Dios hizo al hombre y la autoridad que Dios le da al hombre, comenzó a generar un plan para deshacer esa comunión que había entre Dios y el hombre. Y es ahí donde la serpiente inicia una conversación. Satanás, usando la cuerda vocal de esta serpiente, inicia una conversación con Eva y le dice: con que Dios ha dicho que no coma de todo árbol del huerto. Eva, hablando con ella, habló. Le dijo: no, no es así. Lo que pasa es que Dios ha dicho que de todo árbol del huerto podemos comer, excepto del árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal. Porque el día que de él comiéramos, ciertamente vamos a morir. Esta palabra que Eva dice, hasta ahí, entiendo que fue una repetición de lo que Adán le había dicho, porque Adán fue que recibió el mandato. Ahora Eva agregó, le dijo: ni le toquemos. Inmediatamente cuando ella le agrega, puedo entender que entró al terreno espiritual de Satanás. Ahí Satanás ganó. ¿Por qué? Porque Satanás le responde y le dice: no, sino que sabe Dios que el día que ustedes coman de ese árbol, ustedes no van a morir. Lo que pasa es que ustedes van a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Quizás me imagino yo que Eva mira a su alrededor y ve los peces, las aves, las plantas y dice: wow, y si yo como de ese árbol seré semejante a ese que hizo todas esas cosas. Y dice que miró el árbol y le fue árbol codiciable, agradable a los ojos, árbol bueno para comer y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ahí entró el problema. ¿Por qué? Porque en esta conversación Satanás sembró el primer pecado en la mente de Eva. Un pecado que quizás no está detallado ahí en la Biblia, pero lo sembró en el corazón. Fue la duda. Satanás cambió la palabra de Dios por su propia palabra a los oídos, y esto le trabajó al corazón de Eva, y Eva alargó su mano y comió del árbol. ¿Y sabe algo? Que físicamente ella no murió inmediatamente, comió del árbol, pero espiritualmente se efectuó en ella la muerte. Gloria al Señor. Llegó la muerte a Eva. Y a veces pienso, cuando leo esta historia, y digo: pero el vivo escuchó la voz del muerto. Porque muerte no solamente es el estado físico espiritual, que es la separación del alma del espíritu del cuerpo, no. La muerte abarca lo que es la separación espiritual. O sea que inmediatamente Eva toma de este árbol y come, espiritualmente muere, aunque estaba viva físicamente. Murió espiritualmente. Y el texto número 6 dice que ella tomó del fruto. El versículo 6, tomó del fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió como ella. Miren, hay algo que yo a veces pienso, y es que Adán ve que Eva viene quizá con el fruto en la mano, donde ella lo mordió, quizá viene con él en la mano y viene viva.
y le da a Adán a comer. Y él come. El varón Joan dijo que Eva fue engañada y Adán fue desobediente. Desobedeció. ¿Por qué? Porque al él ver a Eva viva, después de haber comido del árbol, puedo pensar que hasta en su corazón entró la duda también. Y hubo en esa mente una batalla. Puedo pensar esto. ¿Por qué? Porque al igual que usted que me está mirando, yo también he estado parado frente a una tentación. Y tengo algo para decirle, que se crea una gran batalla en la mente, en el interior del hombre. Ahora, si está el Espíritu de Dios en el hombre y la persona, el Espíritu del hombre es sensible a la administración del Espíritu de Dios en su corazón, va a salir victorioso de la tentación. Otra consecuencia de lo que es el pecado de Adán es la expulsión del huerto. O sea, yo me imagino lo cómodo que estaban Adán y Eva allí, en un huerto donde no le faltaba la comida, donde había abundancia de todo. O sea, algo que yo me imagino que era hermoso, bonito. Y por culpa de ese pecado, lamentablemente el caso surgió la expulsión del huerto. También podemos ver otra consecuencia, que es la muerte física. La muerte física, todas esas enfermedades, y todo eso son consecuencias de aquel pecado, que todavía al día de hoy continúa el alcance. Cada día que pasa es un día más sumado al alcance de lo que es el pecado de Adán. Pero podemos ver que no se queda ahí, solamente en lo que cometió Adán. Ahora hay un segundo Adán, que es Cristo Jesús. Y vino a redimir eso que el primer Adán cometió. Entonces, todo amigo que esté escuchando este mensaje, es necesario que te detenga y piense en la consecuencia del pecado de Adán. Pero después que piense eso, en todas esas consecuencias, todas esas problemáticas y todas esas cosas, te siente y analice los beneficios que trae consigo el segundo Adán, que es Cristo, que trajo la vida eterna para dárnosla a cada uno de nosotros, el cual nosotros no éramos merecedores de eso, ya que nosotros teníamos una condición, el cual lo que se estaba pidiendo era algo muy alto, muy costoso, y nosotros no teníamos la condición para pagarlo. Era una persona limpia, sin mancha, sin arrugas, sin pecado. Entonces, todo aquel descendiente del primer Adán trae consigo el pecado, lo quiera o no, porque ya no se trata de que tú lo quieras, es que tú lo traes porque tú naciste por debajo de él. Entonces Cristo vino a dar su vida, dio su vida, puso su vida en la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. O sea, todo aquel que escuche este mensaje, que aún no ha aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, detente y piensa, ¿qué sería de ti si tú partes de este mundo sin aceptar a Jesucristo? Detente por lo menos 5 minutos y analiza eso. ¿Qué sería de mí si la muerte llegara a mí y yo no soy cristiano? Yo no me he arrepentido de ese pecado que se viene arrastrando desde aquel entonces. Sería terrible, sería algo terrible, porque la mayoría de personas está predicada, ha escuchado que Cristo viene, ha escuchado el Evangelio de Cristo. Entonces es necesario que se tome una decisión. ¿Cuál es la decisión? Aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador. Si se acepta a Jesucristo como único y suficiente Salvador, yo te aseguro que tu vida va a cambiar. No te digo que quizás en prosperidad o que si tienes una enfermedad, Dios te va a sanar o lo que sea, está bien. Él lo puede hacer. Pero no se puede tener un arrepentimiento, no se puede arrepentir por el beneficio de que yo tengo una enfermedad, me va a sanar. No, porque si a Dios no le place sanarte. Si no le place sanarte, entonces te va a devolver. Ahora bien, más bien, arrepiéntete
por la garantía que Cristo nos está ofreciendo de la vida eterna. La vida eterna, que es lo más importante que podemos tener nosotros aquí en la tierra. Esa salvación tan preciosa que Cristo Jesús nos dejó. Satanás ha usado el mismo método al andar el tiempo en la raza humana. Ha usado la misma forma que usó en el principio con Adán. Satanás es experto trabajando al hombre de afuera hacia adentro. Dios trabaja de la manera contraria. Dios primero le trabaja el corazón al hombre, desde el corazón hacia su exterior. Satanás trabajó a Eva desde afuera hacia adentro. Y me gustaría extrapolarme un poco más, llevarlo allá al libro de Mateo en su capítulo 4, donde dice la escritura que Jesús, después de ser bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto y ayunó 40 días y 40 noches. Y dice que sintió hambre, como todo ser humano. Y dice que en medio de esto se le aparece Satanás. Y dice la Reina Valera 1960. Dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se conviertan en pan. Aquí nosotros encontramos el mismo método que usó Satanás en el huerto de Edén, usándolo con Jesús. Sabemos por la palabra que Jesús es el segundo Adán, el cual vino dando cumplimiento a esa profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde Dios le dice, allá mismo en la situación del huerto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre la simiente tuya y la simiente de la mujer, donde tú vas a herir a la simiente de la mujer en el calcañar y la simiente de la mujer te herirá en la cabeza, refiriéndose a lo que Cristo haría en la cruz del Calvario, donde derrotaría a Satanás y a los demonios y los exhibiría públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Pero Satanás, después que Jesús ayunó esos 40 días y esas 40 noches, sin comer y sin beber, fue y tentó a Jesús. Y esta tentación que Satanás le dice, si tú eres el Hijo de Dios, dile a esas piedras que se conviertan en pan. Puedo relacionarlo con el mismo método que usó con Eva, cuando dice que y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. La prohibición de Dios a Adán fue que no coma del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora Jesús tiene hambre. Satanás viene a usar el mismo método de afuera hacia adentro. ¿Con qué vio la mujer? Con un dispositivo de afuera, con los ojos pudo ver que el árbol era bueno para comer. Pero Jesús tiene hambre. Y le dice, si tú eres el Hijo de Dios, usa el poder que tú tienes para que tú conviertas esta piedra en pan. Y lo que Satanás está buscando no es que Jesús sacie el hambre, es que Jesús use su poder para obedecer lo que él dijo. Entonces inmediatamente Jesús y usara su poder para obedecer lo que dijo Satanás, estaba desobedeciendo a Dios. Lo mismo que hizo Eva. Allá. Gloria al Señor. Pero sabe que hay otra tentación en la cual Satanás tentó a Jesús.
Dice que le tomó y le llevó sobre el pináculo del templo y le dijo, échate abajo, porque escrito está que a sus ángeles enviará alrededor de ti, y en su brazo te llevarán para que tus pies no tropiecen en piedra. Pero si usted compara esta tentación o esta palabra, la que le sigue después que Eva vio que el árbol era árbol bueno para comer, dice, y que era agradable a los ojos. Eso es desobediencia. El apóstol Juan escribe en su carta que nosotros no debemos de saciar los deseos de vuestros ojos. Los ojos quieren ver, y los ojos lo que quieren es ver lo prohibido. Los ojos no quieren ver lo correcto, no es lo que le prohíben ver. Allí Satanás está diciéndole a Jesús que desobedezca rotundamente, que tiente a Dios. Gloria al Señor. Eso era una afrenta definitiva. Jesús va a hacer lo que Satanás le dijo. Aleluya. Igual que el árbol ser agradable a los ojos. Tuvo Eva que detenerse a observar el árbol. ¿Sabe Dios cuántas veces Eva había pasado frente a ese árbol y no se había detenido a mirarlo como ese día? Después que Satanás le había sembrado la duda en el corazón, que ese fue el veneno más grande que sembró Satanás en el corazón de ella. Pero a mí me llama la atención también la tercera parte de la tentación de Satanás hacia Jesús, donde Jesús dice la palabra que Satanás lleva a Jesús a un gran monte y le muestra todos los reinos del mundo y le dice, a ti te daré todo esto porque a mí me ha sido dado, si postrado me adora. Jesús le responde, escrito está, al Señor tu Dios servirá y a Él solo adorará. Pero oiga, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Él le dijo, te voy a dar todos los reinos del mundo. Y usted sabe lo famoso que es una persona con todos los reinos del mundo. Es lo mismo que la codicia para alcanzar la sabiduría, para estar por encima, no en el orden de Dios, porque el orden de Dios no es así. En una ocasión, los discípulos a Jesús se le acercaron y le dijeron que cuál era el más grande en el reino de él. Y él le dijo, bueno, dicho yo en mi palabra, el más grande en mi reino es el que le sirve a todos. El que tiene capacidad para servir es el más grande en el reino. Al hombre siempre le ha gustado la grandeza. El hombre quiere estar por encima, no importando quién esté debajo de los pies de él. Pero esto es muy viejo. Y Satanás sigue usando ese método para la humanidad en la actualidad. Sigue tentando al hombre desde afuera hacia adentro. Y ahora es que hay medio y forma para Satanás tentar al hombre y hacerlo alejarse de los mandamientos, de las leyes, de los estatutos de Dios. El desorden que hoy vive el mundo
la sumersión, la sumisión del hombre al poder del pecado es la extensión de ese resultado de la desobediencia de Adán en el huerto de Edén. Adán haber desobedecido ese mandato, el cual Dios le había establecido. Vamos a ir continuando hablando de lo que es, porque el tema tiene muchas telas que cortar. El alcance que tomó ese primer pecado de Adán, el pecado original, y todo lo que se derivó de allá. Y como resultado vemos de ese pecado las consecuencias que pasó con sus primeros hijos. Caín, vemos como cuando se presentaron delante de Dios para ofrendarle a Dios sacrificio o de la premisa de lo que tenían, vemos el problema, la consecuencia del pecado que aconteció cuando Adán desobedeció luego de la caída. ¿Y por qué me quiero enfocar en esas cosas? Porque hay muchas personas en este mundo que desconocen lo que es pecado, que entienden que el pecado son solamente robar, matar y esas cosas, y no saben que la raza humana está toda atrapada bajo el pecado, ese solo pecado, según enseña el apóstol Pablo, que el pecado de Adán, según dice el apóstol Pablo, que por tanto el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La gravedad de lo que pasó allá fue tan terrible que nos metió todo bajo esa maldición del pecado, y como consecuencia entonces entró lo que es la muerte física y la muerte espiritual, porque Dios le dijo a Adán, diciendo claramente que el día que comiera ese árbol ciertamente morirá. Pero el varón tocó un punto allá que quizás ahorita cuando entró la duda en Adán, cuando fue Eva allá ande él con el fruto en la mano, quizás dijo, bueno, quizás vio a la mujer que estaba viva, ¿no? Pues la mujer no fue como Dios dijo. Yo sacando mi percepción, no fue porque la mujer está viva. Entonces, quizás entró la duda y él entonces desobedeció a Dios porque quizás no vio que era como Dios creía, o como Dios le había dicho. Entonces desobedece a Dios. Ahí entró la gravedad de donde está la raza humana atrapado. Por eso, amigo que escucha, tú que muchas veces te encuentras pensando que quizás no tienes pecado, que de qué tienes que arrepentirte, tienes que saber que hay una herencia eterna que nos dejó Adán, donde nos metió él vendiéndonos a Satanás. Y por eso el poder del pecado ejerce la vida del hombre, porque Satanás que tiene el dominio, el imperio del pecado, y por el pecado entonces entró la muerte, y por ende la muerte que entró la consecuencia de la condenación eterna. El hombre está atrapado bajo esa condenación eterna, y por eso vino Dios a deshacer las obras de Satanás, enviando a su Hijo, que el apóstol Pablo dice aquí, el segundo Adán. El segundo Adán. Dios, ahí se muestra la misericordia grande de Dios, el amor intenso de Dios inalcanzable. Se compadeció del dolor nuestro, sabiendo que ya la creación de Él estaba ya presta a condenarse toda. No merecíamos esta salvación. Si por lo menos la gente se detuviera y supiera lo que Cristo vino a hacer aquí a la tierra. Dios enviando a su Hijo en calidad de sacrificio para perdón de nuestros pecados. Mire, lo que hizo Dios por nosotros no tiene precio. Y me pena escuchar a las personas en su ignorancia, el no saberlo y apreciar el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y lo que Dios ha hecho por nosotros para que nosotros escapemos del lago eterno de fuego. Mis hermanos, miren, y amigos que escuchan, esto que Dios nos dio hay que apreciarlo y valorarlo más que el oro. Y Cristo empezó a hablar muchas parábolas como haciendo la comparación de la salvación.
Y en una de las parábolas, me recuerdo de una que él está diciendo que el reino de los cielos es semejante a un mercader que buscando buena perla halló una de gran valor y vendió toda la que tenía para tener aquella perla. O sea, refiriéndose a la salvación. Él hablando de mercader, de alguien que sabe de lo que es prenda y el valor de ella, no de cualquier persona. Y me llama la atención esto, lo que es la salvación que Dios nos dio, la cual muchos menosprecian y no le dan valor porque no saben el valor que tiene esto, porque no la necesitan quizá ahora porque están en este mundo físico, pero aquí no somos eternos. Y el temor de las personas es morirse. El cuco de las personas es morirse. Pero no es, la muerte no es lo grande, la muerte física. Lo grande es a dónde estaré yo en mi destino final, en la eternidad. Dios vino y envió a su Hijo para que nosotros nos encontremos y nuevamente reconciliarnos con Él, para que estemos con Él para siempre. Pero ahora, el hombre del luego de Adán, Dios le exige al hombre fe. La palabra dice, mas el justo por la fe vivirá. Escucha, por la fe vivirá. Mi maestro en una de sus clases me enseñó diciendo que al único que Dios no le exigió fe fue Adán. Pero luego de ahí, Dios le exige fe a los hombres para que le crean, porque no existe hombre que vea a Dios y viva. Ahora hay que creer en lo que Dios hizo mediante Jesucristo. Y entonces aferrarnos a esa fe para entonces tener la salvación que Él ha dado mediante Cristo. Bien, hay otro punto que quiero señalar acerca de lo que es el pecado. Normalmente los hijos heredan a los padres. O sea, pueden recibir por herencia los bienes de su padre cuando su padre fallece. Ahora quiero establecer diferencia en dos formas de pecado que se mantiene latente en la humanidad. La primera es el pecado heredado, el pecado por herencia, como descendiente de nuestro primero padre, Adán y Eva. Recibimos la transmisión de una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa, por herencia, por ser descendiente de ellos. Y como nacimos bajo la condición de ellos en pecado, entonces, por tanto, somos herederos de esa condición, de esa naturaleza pecaminosa. Ahora bien, hay otra cara del pecado en la vida del hombre, es el pecado voluntario. ¿Por qué digo el pecado voluntario? Porque Dios forma al hombre, pero Dios al hombre le da una cualidad única, una cualidad particular del hombre. Y esa cualidad ni Dios ni las tinieblas la tocan. Es la capacidad de decidir, lo que usted y yo conocemos como voluntad. Entonces, usted es quien decide si después que usted ya está enterado que arrastra, lleva en cada parte de su ser, en cada célula de su cuerpo, lleva grabado el ADN de la consecuencia de ese pecado por herencia. Usted es quien decide si usted permanece bajo la condición de obediencia a la naturaleza del pecado o a esa naturaleza caída que está en todos los hombres. Y cuando digo que está en todos los hombres, no estoy obviando que en nosotros también no esté. En nosotros está. Lo único que en nosotros ya ha sido dominada por Cristo a través del Espíritu Santo, a través de Cristo morar en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Después de nosotros haberle recibido por amo y Señor de nuestra vida, entonces esa naturaleza pecaminosa es sujetada por esa presencia de Dios en nuestro corazón a través de Cristo. Y es lo que nosotros
queremos que usted, no importando la raza, no importando el color, no importando el estatus financiero o eclesiástico o el estatus social que usted viva, el estatus intelectual que usted tenga, quizá usted sea médico, sea doctor, pero puede ser un simple jornalero, pero lleva esa naturaleza pecaminosa grabada en su corazón, que el único que puede ejercer sujeción de ella se llama Cristo a través del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué usted tiene que hacer? Usted tiene que renunciar al pecado deliberado y al pecado voluntario, que es el que usted voluntariamente practica después de haber conocido que tiene una naturaleza pecaminosa, que nació bajo una herencia de muerte, porque la palabra establece en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y a esa muerte que se refiere allí no se refiere a una muerte física, sino a una muerte espiritual, a un estado de separación de la presencia de Dios. Lo que aconteció con Adán y Eva, inmediatamente desobedecieron. Dice que ellos se encontraron, le fue abierto sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Se desnudó. La gloria de Dios que le cubría antes de ellos pecar, se apartó de ella. Entró la desnudez por causa del pecado, entró esa desnudez espiritual, la cual poseen todos los hombres que aún permanecen bajo el poder del pecado voluntario sobre su vida. Ahora, usted quiere ser revestido de esa gloria de Dios nuevamente, tiene que humillarse delante de los pies de Cristo y recibirlo por amo y Señor de su vida, sabiendo que un día no muy lejano toda rodilla se doblará delante de él y confesará que Jesús es el Señor, Rey de reyes y Señor de señores. No importa tu nivel social, tu nivel académico, tu nivel intelectual, si no has recibido a Cristo por Salvador, vive una vida física, pero bajo la muerte espiritual y bajo el dominio del pecado por herencia y el pecado voluntario. Dios te bendiga.